Hola queridos amigos, bienvenidos una vez más a su canal Biblia e Israel, donde nos gusta estudiar la palabra de Dios aquí en el lugar de los hechos. Y hoy vamos a estudiar juntos la lección número 2, que nos va a hablar del encuentro de Moisés con el Señor en el desierto a través de esa zarza ardiendo. Estamos estudiando el libro de Éxodo y estamos nuevamente con mi esposa acá en el sur de Israel, en la ciudad de Eilat. Y lo que tú ves acá detrás mío, este es el famoso Mar Rojo. De hecho, la ciudad de Eilat está a unos cuantos metros de la frontera con Egipto, en esa dirección, y lo que se ve al frente ya es también la tierra de Jordania. Así que todo esto que tú ves es desértico. La temperatura ahora acá es casi verano, hay casi 38 grados. Así que es todo un desafío grabar acá la lección. Egipto es incluso peor. Así que para que te hagas una idea de los paisajes y de las historias bíblicas, estamos acá para grabar esta lección. Así que agradecerte por acompañarnos nuevamente, porque siempre tú estás esperando que salga el video, dejándonos tus comentarios, tu me gusta, y nuevamente agradecer a todos aquellos que van la milla extra y toman el mensaje y lo comparten con sus amistades a través de redes sociales. Muchas gracias por todo su apoyo y por ayudarnos a crecer como canal. Ya muy pronto vamos a llegar a los 13.000 seguidores y eso es para honra y gloria de Dios, y también agradecerte a ti por tu apoyo. Bueno, ahora pasando a pedir la dirección de Dios, te invito a que donde estás, que inclines tu rostro para que oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, en esta hora queremos rogarte tu dirección, tu compañía, tu protección para el estudio de esta lección. Danos sabiduría e inteligencia. Vamos a encontrar algunos pasajes difíciles de entender, pero entendemos que tu Santo Espíritu es quien nos va a guiar a toda la verdad. Guarda a todos nuestros amigos que nos escuchan, bendíceles, y a nosotros lo rogamos en nombre de Jesús. Amén. Te invitamos a que te quedes hasta el final del video de hoy para que entendamos y desarrollemos juntos esta lección número 2. A lo largo de los siglos, el relato del Éxodo ha inspirado a generaciones con su mensaje de liberación, fidelidad divina y esperanza. Hoy, esa historia vuelve a cobrar vida, desde la misma tierra donde sucedieron los hechos. Bienvenidos a Biblia e Israel, una serie de estudios de la lección de escuela sabática presentada por el pastor Gerardo Farías, directamente desde Israel. Acompáñame cada semana en este recorrido espiritual, donde la palabra va a fortalecer tu fe, renovar tu esperanza y prepararte para la verdadera tierra prometida. En el día domingo de nuestra lección vamos a hablar de la zarza ardiente. Y sabes, aquí en el sur de Israel, los paisajes son muy similares a lo que va a ser Egipto y también lo que tendría que haber sido Madián, que todos los expertos la ubican entonces en Arabia Saudita. Así que imagínate a Moisés con las ovejas de su suegro Jetro. Él está entonces por digamos, paisajes así, llevando estas ovejas, estas cabras, cuando de repente entonces a la distancia él encuentra una zarza que está ardiendo, pero que no se consume. Así que quizás muy semejante a este arbusto, era lo que Moisés estaba viendo. Quizás, como dice la lección, Moisés no tenía tan claras las leyes de combustión, pero lógicamente es muy quizás probable que algo así arda en el desierto. Estamos hablando de que en este lugar, y justamente hoy, tenemos una temperatura de casi 38 grados. Así que sí, si me ves transpirar es porque acá hace mucho calor. Así que algo así se seque y entonces empiece a arder no es algo fuera de lo común. Pero lo que le llama la atención a Moisés es que esta zarza comienza a arder, pero no para. No deja de estar ardiendo. Entonces él dice, bueno, ¿y cuándo se va a apagar? ¿Qué es esto? Y entonces él dice, voy a subir a ver qué es lo que está pasando. Déjame leer para ti entonces cómo es que Dios llama a Moisés. Dice acá en Éxodo capítulo 3, apacentando Moisés las ovejas de su suegro Jetro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios.
Allí se le apareció el ángel del Señor en una llama de fuego en medio de una zarza. Al fijarse vio que la zarza ardía en fuego, pero la zarza no se consumía. Entonces Moisés se dijo: iré ahora para contemplar esta gran visión. ¿Por qué causa la zarza no se quema? Cuando el Señor vio que él iba a mirarlo, llamó de en medio de la zarza: Moisés, Moisés. Aquí estoy, respondió él. Dios le dijo: no te acerques, quita el calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Y añadió: yo soy el Dios de tu padre, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Cuando Dios llama a Moisés, es interesante que lo llama por su nombre. Y le pide Dios a Moisés: quítate el calzado de los pies, porque este lugar es un lugar santo. Ahora miren, estando acá tan cerca de Egipto, también tan cerca de Jordania, y después de Jordania viene Arabia Saudita, solamente comentar esto: todos los comentarios tradicionales ubican este monte, el monte Horeb o el monte Sinaí, en la península de Egipto. Pero también hay algunos artículos y algunas personas que creen que este monte en realidad se encuentra en Arabia Saudita. Ahora, fíjate que hay varias cosas importantes, porque cuando Dios llama a Moisés, y Moisés estaba en Madián, que tiene que haber sido quizás Arabia Saudita, Dios le dice: la señal de que yo te he llamado y de que yo te voy a usar es que el pueblo contigo van a volver a este lugar y acá me van a adorar. Entonces, eso es un punto importante. Lo segundo es que si ellos cruzan el Mar Rojo tiene unos brazos que tú vas a ver ahora en el mapa, pero también tiene una parte mucho más extensa. Entonces algunos creen que ellos pueden haber cruzado a través de la parte más extensa y cruzando entonces hasta lo que podría ser el puerto de Aqaba. Entonces, Sinaí, digamos, salir de Egipto, cruzar el Mar Rojo y llegar a Arabia Saudita. Es una posible también entonces ruta que pudo haber tomado el pueblo de Israel. Lo que hace santo el lugar no es el lugar en sí, es que Dios eligió ese lugar para manifestarse a Moisés. Así que la lección nos hace este énfasis. Después de mucho tiempo, de 40 años, de Moisés estando en relativamente mucha calma, apacentando las ovejas, Dios ahora lo está llamando. Y lo está llamando a sus 80 años. Así que nadie puede pensar: soy muy viejo para que el Señor me pueda usar. Porque si Dios llamó a Moisés a los 80 años, significa que, bueno, en primer lugar, para Dios no es nada imposible. Alguna persona podría pensar: a los 80 ya no tengo nada más que hacer. Pero el Señor, si nos quiere usar, nos puede usar siendo muy jóvenes o nos puede usar siendo ya muy mayores. Así que digamos, el énfasis no está en la fuerza de Moisés, sino que ahora, al parecer, Moisés ya estaba listo para ser usado por Dios, porque vamos a ver ahora que Moisés claramente no se siente el indicado. Así que con este paisaje quiero que tú pienses en eso. ¿Estoy listo para ser usado por Dios? Si Dios me llamara hoy, ¿cuál sería mi respuesta? ¿Será que yo le voy a decir: heme aquí, envíame a mí? Moisés no estaba listo para ser usado por Dios, pero eso lo hizo la persona ideal. Para poder ser usados por Dios tenemos que vaciarnos a nosotros mismos. Tenemos que vaciarnos de nuestro orgullo. Tenemos que vaciarnos de incluso lo que yo creo que sé, porque tengo que estar preparado para que Él me enseñe y para que entonces Él me use en su obra. Así que te vuelvo a preguntar: ¿te sientes listo para ser usado por Dios? Y si es así, ponlo en los comentarios. Y tu respuesta puede ser bien honesta y decir: no me siento listo. Pero si el Señor me quiere usar, heme aquí, envíame a mí.
En el día lunes de la lección vamos a hablar acerca del ángel del Señor. Es decir, está la zarza y desde la zarza dice que le habla el ángel del Señor a Moisés. Pero más adelante, claramente acá el texto dice que Dios estaba hablando con Moisés. La lección nos deja en claro de que muchas veces esta expresión puede significar que es un enviado, un ángel enviado por el Señor. De hecho, la palabra ángel, melech o malech, significa mensajero. Entonces, Dios envía mensajeros, pero acá vemos que este término se usa de forma intercambiable. Es el ángel del Señor, pero es Dios mismo hablando con Moisés. Eso nos hace entender de que quien estaba en este momento llamando a Moisés era el propio Señor Jesús. Así que qué interesante, porque cuando después más adelante en la historia vemos que Dios les dice, yo no los puedo acompañar en este camino porque yo soy santo y si me quedo con ustedes yo los destruiría. Quien estaba con ellos era esa presencia del Señor, era el Señor Jesús. Él siempre era quien muchas veces, como lo vimos hace lecciones pasadas, se presentaba a los hombres. Cuando se presenta a hablar Dios con Abraham para hablar de la destrucción de Sodoma, nosotros también entendemos que tenía que haber sido el Señor Jesús. Ahora, ¿cuál es el llamado de Jesús, de Dios para Moisés? Él les dice, yo quiero que tú vayas porque voy a librar a mi pueblo. Y acá se repite 2 veces esa expresión. Quienes están en Egipto son mi pueblo. Todavía no había sido el pacto en el monte Sinaí, pero por las promesas hechas a Abraham, a Isaac y a Jacob, por el pacto que Dios hizo con ellos, Dios entiende de que estos son sus siervos, este es su pueblo. Así que creo que esta es una idea que después queda muy marcada en la mente de Moisés, porque cuando el pueblo después más adelante se rebela y Dios le ofrece a Moisés, quiere que los destruya y que haga de ti una nueva nación, la respuesta de Moisés fue no, ellos son tu pueblo. Así que esta es una idea que quedó muy grabada en la mente de Moisés. Este era el pueblo de Dios. Dios los había llamado, Dios entonces ahora estaba ofreciendo sacarlos de Egipto con mano poderosa a través de Moisés. Pero cuando se le hace esta invitación a Moisés, vemos que Moisés dice, ¿quién soy yo? ¿Quién soy yo? Él, acá su respuesta inmediata es una respuesta de humillación, de humildad. Me pides que me enfrente a Faraón, a este super rey que es un conquistador, que es un gran guerrero. ¿Quién soy yo? Yo no soy nada. Así que claramente es Dios llamando a un Moisés que no está preparado, que no se siente listo, pero esa es la clave. Para Dios poder usar a Moisés, acá Moisés está ahora sí preparado, vacío de sí mismo, para poder ser llenado con el Espíritu Santo y ser usado con poder por Dios. Así que eso es lo que queremos destacar en este día lunes. Dios también nos llama a nosotros, pero Él necesita que nosotros nos vaciemos de nosotros mismos para poder ser usados con poder en su causa. En el día martes de la lección vamos a hablar acerca del nombre del Señor. Y se nos invita a leer Éxodo 3:13 en adelante, que dice, dijo Moisés a Dios, si voy a los hijos de Israel y les digo, el Señor, el Dios de vuestros padres, me ha enviado a vosotros, me preguntarán, ¿cuál es su nombre? Entonces, ¿qué les responderé? Respondió Dios a Moisés, yo soy el que soy, y añadió, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envió a vosotros. Además, Dios dijo a Moisés, así dirás a los hijos de Israel, el Señor, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob, me ha enviado a vosotros. Este es mi nombre para siempre, con él se me recordará por todos los siglos. Ve, reúne a los ancianos de Israel y diles,
el Señor, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, se me apareció y me envió y me dijo, en verdad os he visitado y he visto lo que se os hace en Egipto, y he dicho, yo os sacaré de la aflicción de Egipto a la tierra del Cananeo, del Eteo, del Amorreo, del Fereceo, del Heveo y del Jebuseo, a una tierra que fluye leche y miel. ¿Sabes? El nombre del Señor acá, hay una explicación muy buena que tengo que leer parte de ella, porque no es que todos antes de Moisés no conocieran el nombre del Señor. Ese nombre, Yahvé, ya era conocido por muchos de ellos, pero creo que lo que está enfocando la lección es que todos antes de Moisés no entendieron el profundo significado de ese nombre. Es decir, si tú leyeras la Biblia en hebreo, te vas a encontrar con nombres como Elohim y así otros nombres que hablan de un Dios creador, un Dios todopoderoso. Pero cada vez que el autor bíblico, en este caso Moisés, que escribió ambos libros, Génesis, Éxodo y otros más, lo que él hace entonces es mostrarnos este nombre más íntimo de Dios. ¿Qué significa Yahvé? Acá dice, este nombre, Yahvé, tiene que ver con yo soy el que soy o yo soy quien seré. Eye, Asher, Eye. Entonces, ¿qué está diciendo Dios cuando se presenta así? Él dice, yo soy el eterno, yo siempre he existido, pero este nombre es el nombre del pacto. Así que cada vez que se usa este nombre, lo que le está diciendo Dios a su pueblo es, yo a ustedes los conozco personalmente. Y hay una relación entre nosotros, una relación de pacto. Así que el nombre Yahvé tiene que ver con ese nombre de intimidad, tiene que ver de ese nombre de un Dios que nos conoce a la perfección. Y acá él dice, yo sé lo que ustedes están viviendo en Egipto, yo he visto su dolor, cómo los oprimen. Así que este nombre de Yahvé, el Señor, en algunas versiones de la Biblia sale como Jehová, pero muchas otras versiones como la que estoy leyendo ahora simplemente dice el Señor. Porque este tetragamatón, estas 4 letras, para los judíos eran tan sagradas que ellos no se atrevían a pronunciarlas. Así que como el mandamiento dice, no tomarás el nombre del Señor tu Dios en vano, cada vez que aparecía el nombre ellos leían Adonai, el Señor. Así es como muchas entonces versiones modernas están traduciendo este nombre, siguiendo la usanza de los judíos que no quieren pronunciar el nombre. Pero entonces Yahvé significa el eterno, significa ese Dios todopoderoso, pero ese Dios muy presente es la vida de los hijos de su pueblo. Así que si tú estás pasando por alguna angustia, si tú estás pasando por algún tipo de opresión, dolor, entonces tú puedes buscar a Dios con ese nombre. Es el nombre del pacto, es el nombre de la intimidad de Dios. Así que hay tantos nombres en la Biblia para Dios, pero este es el nombre que Moisés pregunta, ¿cómo quieres que te presente? Quizás algunos van a pensar de que yo no tuve un encuentro contigo, o algunos van a pensar que quizás yo vengo en el nombre de un Dios extraño. ¿Con qué nombre te voy a presentar al pueblo de Israel? Y acá Dios es muy claro. Repite una y otra vez, este es mi nombre con el cual yo me estoy dando a conocer a ustedes. Así que era un nombre que ya existía, pero que Moisés tenía que comprender el significado y ahora Israel iba a comprender el significado. El Eterno, el que siempre ha existido, también siempre ha tenido una preocupación por su pueblo y había llegado la hora de sacarlos de Egipto con mano poderosa y por eso Dios se va a presentar así a ellos. Así que la pregunta que se hace acá al final creo que es muy importante y te la voy a hacer, dice, ¿cómo has experimentado en tu propia vida la cercanía de Yahvé y la intimidad que desea tener con quienes se entregan a Él? ¿Cómo percibes a Dios? ¿Lo percibes como alguien muy lejano? ¿Como un ser tan santo que no puede estar cerca de ti? Acá la Biblia también cita ese versículo de Isaías 57:15. Dice, el Dios trascendente y a la vez cercano que habita con los contritos y humildes de espíritu. Dice que Dios habita en el corazón de los humildes, de los quebrantados, y Él viene a sanarlos, Él viene a restaurar sus heridas. ¿Has sentido esa presencia de Dios en tu vida? ¿Has sentido a ese Dios personal? No es simplemente el Dios de tu abuelito, el Dios de tus padres.
Este Dios quiere ser tu Dios y quiere tener una relación contigo. ¿Se lo vas a permitir? Te leo en los comentarios. En el día miércoles de la lección vamos a hablar acerca de las 4 excusas que da Moisés para no ir a Egipto, para no volver a ver a Faraón. Pero vemos que estas excusas de parte de él son simplemente eso. Es decir, Dios le da una respuesta a cada una de sus interrogantes y le está diciendo que Él va a estar con él. Creo que para cualquier misión eso es lo más importante, que Dios esté con nosotros. Nos pueden quizás faltar recursos, nos pueden faltar quizás muchos asuntos logísticos, pero si Dios está con nosotros, tenemos lo más importante para poder cumplir la misión. Vamos entonces a ver cuáles son estas excusas. Acá en Éxodo capítulo 4, versículos 1 en adelante. Dice, entonces Moisés respondió y dijo, ellos no me creerán, ni oirán mi voz, pues dirán, no te ha aparecido el Señor. ¿Qué es eso que tienes en tu mano?, le preguntó el Señor. Una vara, le respondió Moisés. Échala al suelo, le dijo el Señor. Él la echó al suelo y se convirtió en una culebra, y Moisés huía de ella. Entonces el Señor dijo a Moisés, extiende tu mano y tómala por la cola. Y él extendió su mano y la tomó y volvió a ser vara en su mano. Vemos que acá tengo una vara, o una rama en realidad, pero era lo que tenía Moisés en su mano. Y lo que sea que tuviera Moisés, Dios lo iba a usar. Si tenía una vara, iba a usar una vara. Si tenía un bastón, un bastón. Y la orden fue, échala al suelo, y se iba a convertir entonces en una culebra. Esa era una de las señales que tenía que impresionar al pueblo. La segunda señal tenía que tomar su mano, ponerla en su pecho, y al sacarla, esta se convertiría entonces en una mano leprosa. Pero después, al volverla a poner en su pecho, volvería a la normalidad. Tenía todas las señales entonces para convencer al pueblo, pero ahora viene la siguiente excusa. Y él dice, yo no soy bueno con el habla, se me enreda la lengua, soy una persona de labios torpes. Entonces Dios le responde, mira, yo soy el creador. Si yo quisiera buscar a alguien elocuente, lo encontraría, pero yo te elegí a ti. Y creo que con esta excusa yo me siento un poco identificado, porque ustedes ya se han dado cuenta en los videos, es muy frecuente que se me trabe la lengua, es muy frecuente que yo hable demasiado rápido, pero el Señor puede a los que llama capacitar. Así que no importa cuál sientas tú que es tu deficiencia, tu defecto, Dios tiene el poder para usarte sin importar cuáles sean estas deficiencias, estas debilidades. Así que vemos que para todo Moisés tenía una excusa, pero Dios lo había llamado y Dios le iba a dar las herramientas. Así que vemos que Dios tenía esa respuesta para él. Y finalmente cuando Moisés dice, manda a otro, entonces Dios le ofrece, mira, tu hermano es más elocuente que tú, él te va a acompañar, pero yo voy a hablar contigo y tú vas a hablar con él y él con Faraón. Esa, digamos, iba a ser la cadena de comunicaciones. Nosotros acá vemos que Moisés va un poquito más allá de la humildad. Él ciertamente tenía estas excusas porque no quería enfrentarse nuevamente a Faraón, no quería volver a Egipto. Y quizás tú te has sentido así, en algún lugar te rechazaron o en algún lugar te pasó algo malo y no quieres volver a ese lugar. Pero ahora él tenía que volver porque había una misión. Ahí estaba su pueblo, le dice Dios. Una y otra vez dice, ellos son mi pueblo. Así que Dios iba a demostrar su poder a través de este Moisés que no tenía muchos deseos de ir. Y acá te quiero preguntar, ¿cuáles son tus excusas para no servir al Señor? ¿Cuáles son quizás tus impedimentos? Y ya aprendemos con Moisés que no importa el impedimento, Dios te puede dar el poder para que tú cumplas con la misión que Él te da.
En el día jueves de la lección vamos a hablar acerca de la circuncisión. Y acá vamos a ver un relato bien extraño, ya que vemos que a pesar de que Moisés no quería ir y tenía muchas excusas para no ir a Egipto a presentarse a Faraón, cuando finalmente accede, tenemos este incidente un tanto oscuro, extraño, donde parece que Dios está decidido, determinado a acabar con la vida de Moisés. ¿De qué se trata esto? Vamos a leer. Dice versículo 18. Así fue Moisés, regresó junto a su suegro Jetro y le dijo: me iré ahora y volveré a Egipto, a donde están mis hermanos, para ver si aún viven. Ve en paz, dijo Jetro a Moisés. Dijo también el Señor a Moisés en Madián: regresa a Egipto, porque han muerto todos los que procuraban tu muerte. Entonces Moisés tomó a su mujer y a sus 2 hijos, los puso sobre un asno y volvió a la tierra de Egipto. Tomó también Moisés la vara de Dios en su mano. Y el Señor le dijo: cuando hayas vuelto a Egipto, ocúpate de hacer delante del faraón todas las maravillas que he puesto en tus manos. Pero yo endureceré su corazón de modo que no dejará ir al pueblo. Entonces dirás al faraón: el Señor ha dicho así: Israel es mi hijo, mi primogénito. Ya te he dicho que dejes ir a mi hijo, para que me sirva. Pero si te niegas a dejarlo ir, yo mataré a tu hijo, tu primogénito. Aconteció que en el camino el Señor le salió al encuentro en una posada y quiso matarlo. Entonces Séfora tomó un pedernal afilado, cortó el prepucio de su hijo y lo echó a los pies de Moisés, diciendo: a la verdad tú eres mi esposo de sangre. Luego el Señor lo dejó ir. Ella había dicho esposo de sangre a causa de la circuncisión. ¿Cómo explicamos esto de que Dios quería matar a Moisés? Bueno, fíjate que hay varias cosas que tenemos que destacar del texto. En primer lugar, cuando Moisés habla con Jetro, le dice: quiero ir a ver a mi familia, si aún viven. La pregunta es: ¿por qué no le dijo a Jetro inmediatamente a qué iba él a Egipto? Así que quizás Moisés tenía temor de decirle a su suegro lo que Dios lo estaba enviando a hacer. Y cuando después dice que el Señor se le aparece en esa posada para matarlo, dice que Séfora es la que toma la iniciativa, toma un pedernal y circuncida al segundo hijo. Entonces la pregunta es: ¿por qué a esta altura que los hijos de Moisés ya tenían que estar un tanto más grandes, por qué Moisés no había circuncidado a su hijo? Entonces no tenemos la razón bíblica, pero quizás podemos usar un poco la imaginación. Cuando Moisés tiene a su primer hijo, Gersón, en la tierra de Madián, él dice: porque yo soy un forastero. Séfora no era hija de Jetro, era de Madián, así que no era israelita. Así que es probable que, sintiéndose lejos de casa, estando casada con una mujer que no es de Israel, probablemente en el segundo hijo, y quizás por insistencia de ella, él no quiso circuncidar a su hijo. Entonces sintió que quizás no era necesario, sintió que ¿para qué si estoy lejos de mi tierra, lejos de mi casa, lejos de mi familia? ¿A quién le va a importar? Pero a Dios le importaba. Si Moisés tenía que ser este gran líder de parte de Dios delante de los hijos de su pueblo, y si Dios después le iba a entregar a Moisés los 10 mandamientos y todas las otras ordenanzas que eran para la nación de Israel, el primero que tenía que cumplir con todos estos requisitos tenía que ser el líder, tenía que ser el caudillo, Moisés. Así que quizás Dios, para enseñarle la severidad y lo sagrado que era de cumplir todas estas ordenanzas, Dios entonces se presenta de esta forma violenta delante de Moisés. Pero es interesante que no es Moisés quien circuncida a su hijo, sino que es su esposa. Así que quizás Séfora en ese momento no estaba tan de acuerdo ni tan lista para poder también seguir a su esposo en todo lo que requería la ley. Pero de ahora en adelante ella dice: ahora tú eres mi esposo de sangre, y ahora claramente vemos un compromiso de Séfora también en apoyar a Moisés en su relación con Dios. Te pregunto, quizás Moisés en este momento sentía que no era tan importante la circuncisión, pero Dios le demostró que sí él se iba a presentar delante de su pueblo,
tenía que tomar en serio todos estos requerimientos. Te pregunto, ¿hay requerimientos de Dios que tú sientes que no son tan importantes? ¿Hay requerimientos de Dios que tú quizás estás ignorando o le estás quizás sacando la vuelta? Quizás puede ser el sábado, o quizás puede ser la fidelidad al Señor en sus tesoros, en los diezmos y ofrendas. Sea lo que sea, esta lección nos habla, nos invita a tomar siempre en serio a Dios. Esta lección nos habla de la importancia de, si queremos servir a Dios, tenemos que siempre andar en sus caminos. Que Dios te ayude a ti y a mí a siempre ser fiel a Dios, incluso en las cosas más pequeñas, para que sí, no haya impedimento, para que Dios vaya con nosotros y Él prospere la obra de nuestras manos. Queridos amigos, hemos llegado a la conclusión del día de hoy. Desde ya te agradecemos por haberte quedado hasta acá. Y con esta vista de estas montañas acá en el sur de Israel, vamos a leer esta cita del día viernes que dice: el dramático llamado desde las zarzas ardientes fue probablemente la experiencia más transformadora de la vida de Moisés. Todos los otros momentos importantes de su existencia dependieron de su respuesta positiva y obediente al requerimiento divino de sacar a los hebreos de Egipto y conducirlos a la tierra prometida. ¿Sabes? Tú conoces la historia, como dice acá la cita del día viernes, sabes cómo termina, pero en ese momento vemos a un Moisés muy complicado. Y piensa en lo siguiente, sí, Moisés escribió este propio libro que cuenta su historia. Y toda persona que escribe un libro acerca de sí mismo va a buscar la forma de quedar bien, pero no Moisés. Moisés acá se autorretrata con todas sus falencias, con todas sus debilidades y casi colmando la paciencia del Señor. Pero el Señor fue paciente con él y fue a él quien Dios escogió para sacar a su pueblo. Moisés, a esos 40 años como pastor, aprendió cómo ser pacientes con las ovejas y así pudo tener ese liderazgo paciente y lleno de mansedumbre que requería después el terco pueblo de Israel. Dios a todos nosotros, quizás no lo sabemos, pero nos permite pasar por pruebas y por diferentes cosas para prepararnos, para después brindarle a Él un servicio mejor. No reniegues de Dios, no reniegues de las pruebas. Y si Él te llama, por más pequeña que sea la tarea, no te niegues, porque el Señor te está preparando para usarte para cosas aún más grandes. Te invito a orar. Señor, que al mirar estos paisajes y reflexionar en la historia bíblica, tú nos hables a nuestros corazones, porque quizás nosotros, como Moisés, estamos ante esa disyuntiva. ¿Sirvo al Señor o me dedico a hacer crecer mi imperio? ¿Me dedico a mis negocios? ¿Me dedico quizás a enriquecerme o a hacer estas otras actividades que me gustan más? Señor, ciertamente a veces podría parecer que servirte no es la mejor opción, pero siempre debemos entender que servirte a ti es la única opción para encontrar plenitud, paz y felicidad. Ayúdanos a todos a darte a ti lo mejor de nuestras vidas y a trabajar por tu pueblo que tú deseas preparar para llevar a la Canaán celestial. Guíanos y guárdanos a todos. Lo pedimos en nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias, queridos amigos, por habernos acompañado. Que el Señor les bendiga.